¿Cómo actuar con un adolescente difícil? Consejos para padres y profesionales. Retrato del adolescente de hoy. Definiciones de la adolescencia. Desde una perspectiva biológica, la pubertad se caracteriza por el desarrollo de los órganos genitales, aparecen signos distintivos del cuerpo, crecen y se modifican las formas anatómicas. Para el varón, las primeras erecciones, seguidas de eyaculación durante una masturbación, aparecen, también poluciones nocturnas, cambio de voz, aumento de masa y tonicidad muscular. Y en la niña aparecen las primeras menstruaciones y sensaciones ováricas. Crecen los senos y las caderas. Por tanto, la adolescencia es el advenimiento de un cuerpo maduro, sexuado, susceptible de procrear. Retrato del adolescente de hoy. Nasio lo define como un ser trastornado que se precipita alegre hacia adelante en la vida, luego de pronto se detiene agobiado, vacío de esperanza, para volver a arrancar inmediatamente llevado por el fuego de la acción. Todo en él, en el adolescente, son contrastes y contradicciones. También el ídolo del adolescente es diametralmente opuesto a los valores familiares. Panorama de las manifestaciones del sufrimiento inconsciente del adolescente de hoy. El adolescente no siempre sabe hablar de lo que siente, porque no sabe identificar bien lo que siente, no porque no quiera comunicarse. Su sufrimiento, el cual es inconsciente, está más expresado mediante comportamientos impulsivos que conscientemente vivido y puesto en palabras. Puede manifestarse de tres maneras. Mediante la neurosis de crecimiento, esto es, que la adolescencia es una neurosis sana, necesaria para volverse adulto, y traduce un sufrimiento inconsciente moderado. Mediante comportamientos peligrosos, que interpretamos como la puesta en acto de un sufrimiento inconsciente intenso. Y mediante perturbaciones mentales como los TOCs, las fobias, la depresión, los desórdenes alimentarios crónicos y perversiones sexuales revelan un sufrimiento inconsciente extremo. También la esquizofrenia o la disociación esquizofrénica. Vivimos dos neurosis. La primera entre los 3 y los 6 años. Es una neurosis infantil durante el Edipo. Y la segunda entre los 11 y los 18 años, una neurosis juvenil durante la adolescencia. Son neurosis sanas, porque son pasajeras y porque se resuelven por sí mismas. La formación de la personalidad se decide en su manera de atravesar estas dos pruebas inevitables, estas dos neurosis. En el transcurso de estos dos periodos, el sujeto se desgarra interiormente tratando de responder a la vez a las exigencias pulsionales de su cuerpo, es decir, a la libido, y a las exigencias sociales, los padres, los amigos y los valores culturales que ha introyectado y que se impone a sí mismo bajo el superyo. ¿Qué es el superyo? Es, muy resumidamente, el juicio negativo y el autojuicio. La neurosis es el resultado de la incapacidad que tiene el yo adolescente de conciliar las tiránicas exigencias pulsionales con las superyoicas. Es decir, esto que acabo de decir, de unificar la libido con las exigencias. La neurosis son sentimientos, palabras y comportamientos impulsivos y desfasados que engendran una insatisfacción permanente y múltiples conflictos con el prójimo. Dependerá en gran medida de los padres, de que acepten o no que el hijo real no es el que han soñado. Una neurosis será calificada de grave cuando su intensidad, duración o invasión en la vida cotidiana impidan al sujeto vivir normalmente. Si son invasivos al punto de obligar al joven a quedarse encerrado en su casa, será una patología severa. En tal caso, no hay que excluir jamás que la neurosis puede evolucionar hacia la esquizofrenia. De hecho, el 20% de los esquizofrénicos declarados han sufrido previamente alteraciones neuróticas serias, sobre todo alteraciones obsesivas invalidantes. En tal caso, la psicosis es un agravamiento de la neurosis. Pero solo el 15% de los jóvenes adolescentes que sufren alteraciones neuróticas preocupantes pueden virar a la esquizofrenia.
El sufrimiento es inconsciente, porque el joven no siempre lo siente y nunca nítidamente, y si lo siente no llega a verbalizarlo. Cuando este sufrimiento mudo es muy intenso e incoercible, se exterioriza a través de comportamientos riesgosos, impulsivos y repetitivos. Esta ausencia de conciencia de su malestar interior explica por qué un adolescente, pese a hallarse en una situación desesperada, no piensa en pedir ayuda. Las conductas riesgosas que encontramos con mayor frecuencia son los comportamientos depresivos y el aislamiento, intentos de suicidio, suicidios logrados, poliadicción, drogas duras, anorexia y bulimia, deserción escolar, ausentismo y fugas. Es una depresión enmascarada, de amargura y despecho, una depresión hostil. Ante un joven violento hay que preguntarse siempre cuál es la decepción que, en lugar de ponerlo francamente triste, generó su odio. En lugar de sufrir el dolor de una pérdida, el adolescente conservó el rencor de una ofensa. La esquizofrenia es una psicosis crónica que comienza entre los 15 y los 25 años, alrededor de los 18 normalmente, al finalizar los estudios secundarios. Aunque el paciente sea adulto, los primeros síntomas tenemos que tener siempre presente que aparecieron en la adolescencia. La psicosis esquizofrénica es una patología que aún resiste a la cura como remisión completa y definitiva de las perturbaciones. Los síntomas característicos de esta psicosis son la despersonalización, que siente su propio cuerpo como extraño, ideas de persecución que pueden llegar al delirio, alucinaciones, sobre todo auditivas, de que le insultan, o voces que le conducen a cometer actos extraños, alteraciones de la afectividad, como insensibilidad emocional o incoherencia entre los actos, los hechos y las emociones, alteraciones cognitivas como el detenimiento súbito y momentáneo del pensamiento o la incapacidad de concentración, acompañada a veces por un dolor sentido en la parte superior de la espalda cuando se esfuerza por retomar el hilo de sus ideas. ¿Qué es una crisis? Es un periodo más o menos largo de ruptura y de cambio. Es un momento agudo, brutal, por ejemplo un accidente o el agravamiento brusco de un estado crónico. La crisis de adolescencia designa el periodo intermedio de la vida en el que la infancia no ha terminado de apagarse y la madurez no ha terminado de surgir. Un adolescente en situación de crisis aguda es un adolescente cuya conducta ya era agresiva o adictiva, pero que deviene, por ejemplo, súbitamente inmanejable para su familia. Para crecer, todo adolescente está obligado a sufrir una neurosis y a deshacerse de ella. Está obligado a padecer el asalto de sus pulsiones, la intransigencia de su superyo y a conciliarlas. La crisis de adolescencia dice Nasio que es una neurosis saludable de crecimiento o, lo que es lo mismo, una histeria saludable de crecimiento. La adolescencia es una histeria y un duelo, necesarios para volverse adulto. El duelo de la infancia perdida. La adolescencia no es solo una neurosis histérica ruidosa, sino un proceso silencioso, doloroso, lento y subterráneo de desprendimiento del mundo infantil. Ser maduro es haber adquirido una nueva manera de amar al otro y de amarse a sí mismo. La adolescencia es a la vez una histeria y un duelo, necesarios para volverse adulto. La adolescencia es una saludable histeria de crecimiento. El adolescente histérico oscila entre la angustia, la tristeza y la rebeldía. Diferenciamos tres estados del yo del adolescente histérico: el yo angustiado, el yo triste y el yo rebelde. El estado rebelde es el más característico de la histeria juvenil. La angustia le hace sentir impedido de pensar, de actuar y de desear. El adolescente es tímido, temeroso e indeciso. Algunas veces su superyo es tan represivo de toda sensación o pensamiento sexual perturbador que termina por execrar su cuerpo o tener vergüenza de experimentar el más mínimo placer. Tienen una visión muy estrecha e intolerante de las cosas. De hecho, el otro, el extraño, el diferente, debe ser excluido, porque es una amenaza contra la afirmación de uno mismo. Esto está vinculado con el yo miedoso, el yo angustiado. El yo triste es más frecuente en las chicas. Se sienten decepcionadas de sí mismas y de la vida. Tienen un ánimo taciturno.
Se siente desalentada, la adolescente del yo triste, replegada en sí misma, cerrada a los otros, sometida al dominio de un superyo inflexible que le agobia con reproches y la desprecia. Se siente tan culpable que puede llegar a ser presa de ideas suicidas, sin necesidad de pasar al acto. Es víctima de una autodesvalorización exagerada o de una denigración operada por un superyo tiránico, antagonista, este superyo tiránico, del ausente superyo del adolescente delincuente cuando actúa con total impunidad. El yo rebelde es más frecuente en los chicos, es el más parecido al yo histérico. El joven susceptible, irritable, provocador y agresivo. Solo vive el presente, ignora el pasado y desprecia el futuro. En oposición siempre y rebeldía. Suele ser, además, este oposicionismo y rebeldía, la expresión paradójica de una depresión hostil. Presentan un humor reactivo, irascible, expresado mediante comportamientos reivindicativos, nihilistas y violentos. Se crispa en el despecho y estalla en una rabia destructiva. Sufre de la misma manera que el neurótico aquejado de una histeria paranoide. Hay tres tipos de histeria. La histeria de angustia, con prevalencia de síntomas fóbicos, es el adolescente angustiado. Histeria depresiva, prevalencia de síntomas como apatía, quejas frecuentes o la amargura de sentirse mal amado, es el adolescente triste. Y la histeria paranoide, el adolescente susceptible y rebelde, se caracteriza por una insatisfacción permanente, resentimiento contra los padres, a los que acusa de no haberle amado, cuando en realidad ha sido un niño mimado y sobreprotegido. Hipersensibilidad a la menor contrariedad y narcisismo inmoderado que lo vuelve más vulnerable que nunca. En todas las histerias siempre hay una desilusión amorosa, no solo en la histeria paranoide. Se cree siempre mal amado. Es un amor desdichado. El angustiado tiene miedo de amar, el depresivo llora su amor perdido y el paranoide grita su rabia de haber sido abandonado.